¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para tener el cuerpo perfecto? ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para alcanzar la cima del culturismo? ¿Vale realmente la pena jugar con la vida por un ideal estético? En este video de Gains Hierro Club te traemos una historia que no solo impacta, sino que te deja pensando por días. La historia de Andreas Münzer es una advertencia, un recordatorio brutal de que el sueño del cuerpo perfecto puede terminar siendo una pesadilla. Un físico esculpido como una estatua griega, pero ¿a qué costo? Porque cuando el cuerpo se convierte en una máquina, a veces se olvida que dentro late un corazón humano. Quédate hasta el final, porque hoy vas a conocer el precio mortal de la perfección. Un precio que terminó pagándose con la moneda más cara de todas, la vida. Andreas Münzer fue uno de los culturistas más admirados de los años 90. Su definición muscular era simplemente inhumana. Veía su abdomen y parecía esculpido con cincel. Sus venas, marcadas como raíces sobre su piel fina y tensa, parecían una exhibición quirúrgica del cuerpo humano llevado al extremo. Pero detrás de esa apariencia perfecta se escondía un secreto aterrador, una bomba de tiempo, una obsesión, una condena silenciosa. La gran incógnita que hoy vamos a desentrañar es esta. ¿Qué fue lo que realmente mató a Andreas Münzer? ¿Fue una falla hepática, como dijeron los reportes médicos? ¿Fue el abuso extremo de sustancias? ¿O fue algo más profundo, más oscuro? Tal vez una cultura que glorificó la perfección física a toda costa. Vamos por partes, porque para entender su final, primero hay que entender cómo vivió. Andreas nació en Austria en 1964. Desde joven mostró una determinación inquebrantable. Su pasión por el fisicoculturismo no era un capricho, era una misión. No le bastaba con ser grande, no le interesaba solo el volumen. Lo suyo era la definición extrema, la simetría perfecta, el detalle obsesivo. En un mundo donde muchos buscaban masa bruta, Andreas se convirtió en el rey del detalle. Podías contar cada fibra muscular en su cuerpo. Su piel era tan delgada que parecía transparente, como si el cuerpo mismo estuviera en carne viva, listo para una disección, y lo logró. Llegó a competir en los escenarios más importantes. Compartió tarima con leyendas como Dorian Yates. Aunque nunca ganó el Mr. Olympia, su presencia era inconfundible. Era el culturista que todos miraban cuando bajaban las luces y empezaba el show. Pero ese nivel de detalle no se lograba solo con entrenamiento y dieta. Detrás de escena, Andreas seguía un protocolo brutal de sustancias, controlando cada molécula de su cuerpo como si fuera un laboratorio viviente. En entrevistas posteriores se supo que Andreas consumía una cantidad exorbitante de sustancias: diuréticos potentes, esteroides anabólicos, hormonas tiroideas, insulina, hormona de crecimiento, una lista interminable que convertía su cuerpo en un experimento bioquímico. Pero lo más preocupante era su uso extremo de diuréticos. Para lograr esa apariencia delgada, seca y vascularizada, eliminaba casi toda el agua de su cuerpo antes de cada competencia. Literalmente se deshidrataba hasta niveles peligrosos y lo hacía una y otra vez. Hay reportes que dicen que antes de su última competencia había llegado a tener un nivel de grasa corporal de apenas un 2%. Eso no es saludable. Eso es sobrevivir con el mínimo absoluto. Además, según informes posteriores, consumía hasta 10 diferentes tipos de esteroides al mismo tiempo, en ciclos extremadamente agresivos. Lo más impactante es que él mismo llevaba un diario detallado de sus protocolos. Lo hacía por disciplina, por control, pero también por orgullo. Era su forma de demostrar que la perfección tenía una fórmula, aunque esa fórmula fuese mortal. Era el mes de marzo de 1996. Andreas acababa de competir en el evento Arnold Classic en los Estados Unidos. No ganó, pero se robó la atención del público. Su definición era demencial. Sin embargo, su cuerpo ya estaba colapsando internamente. Pocos días después de regresar a Austria, comenzó a sentirse mal. Dolor abdominal, fatiga extrema, náuseas. Fue al hospital y lo que encontraron los médicos fue simplemente aterrador. Su hígado estaba destruido. Literalmente se estaba descomponiendo por dentro. Su orina tenía sangre
Su potasio estaba por los cielos, un indicio de que los riñones también estaban fallando, y lo más trágico, su corazón pesaba más del doble de lo normal. Un corazón agrandado por años de abuso químico, obligado a bombear más sangre de la que podía soportar. Andreas cayó en coma y murió poco después, a los 31 años de edad. 31 años. En la plenitud de su vida, en la cima de su físico, un ídolo caído por el mismo sueño que lo había construido. Los médicos dijeron que murió por una falla multiorgánica, los culturistas dijeron que fue un accidente trágico, pero la verdad va más allá de los informes. Andreas murió por un sistema que glorificaba la estética por encima de la salud, por una cultura que premia la apariencia, aunque el costo sea la vida. Murió porque él mismo creía que la perfección era posible y estaba dispuesto a todo por alcanzarla. Y aquí viene la pregunta más difícil de todas. ¿Fue Andreas una víctima o un cómplice de su propia muerte? Porque sí, él eligió ese camino. Pero también fue alimentado por una industria que aplaude los cuerpos más imposibles y hace la vista gorda a lo que ocurre tras bambalinas, que vende suplementos mientras promueve cuerpos imposibles de lograr de forma natural, que glorifica la definición extrema sin contar el precio. Si estás disfrutando del recorrido, asegúrate de darle like al video y compartirlo con tus amigos que también quieran descubrir. Seguimos. Después de la muerte de Andreas Münzer, el mundo del culturismo guardó un silencio incómodo. Algunos compañeros se mostraron consternados, claro, pero el discurso oficial fue el de siempre. Fue una tragedia personal, no representa al deporte, era su decisión. Sin embargo, lo que muchos no dijeron en voz alta era que Andreas no estaba solo, que su protocolo, por extremo que fuera, no era tan diferente al de muchos otros culturistas de élite, que su muerte fue un reflejo de un sistema que empuja a los atletas a cruzar todos los límites con tal de llegar al podio. Y lo más inquietante, tras su fallecimiento, no hubo un cambio real. No se implementaron controles antidopaje más estrictos en los circuitos profesionales. No se abrieron debates serios sobre el uso de sustancias. No hubo un mea culpa de las organizaciones. La industria siguió vendiendo sueños imposibles, fotos retocadas y cuerpos irreales, porque decir la verdad no vende tanto como vender el mito. La historia de Andreas es, en el fondo, una historia sobre la obsesión con la perfección, un ideal tan inalcanzable como destructivo. Vivimos en una época donde se glorifica el cuerpo perfecto, donde las redes sociales están llenas de abdominales marcados, de figuras simétricas, de luces bien colocadas y filtros que borran cada imperfección, donde el algoritmo premia al más definido, al más musculoso, al más perfecto. Pero nadie muestra lo que hay detrás de esa imagen: las inyecciones, las pastillas, las dietas extremas, la presión psicológica, la culpa por comerse una fresa de más, el miedo a no estar lo suficientemente seco, la ansiedad por no rendir en el gimnasio, el espejo que siempre devuelve una imagen distorsionada. Andreas fue víctima de esa lógica antes de que existiera Instagram, y aún así su obsesión con la perfección era absoluta. Porque en su cabeza el cuerpo perfecto no era solo una meta, era una forma de vida. No se puede hablar de Andreas sin reconocer su disciplina. Era meticuloso al extremo. Medía cada comida, cada repetición, cada hora de sueño. No fumaba, no bebía alcohol, no salía de fiesta. Su vida estaba dedicada enteramente a su físico. Muchos admiraban eso, lo llamaban el monje del culturismo. Pero detrás de esa imagen también había rigidez, aislamiento, sacrificio emocional. Imagínate vivir día tras día sin permitirse un desliz, sin relajarse jamás, sin vacaciones, sin días libres, entrenando con dolor, dietando con hambre. Y encima de todo eso, inyectándote decenas de sustancias que te van consumiendo desde dentro. ¿A qué punto deja de ser disciplina y se convierte en obsesión? ¿Dónde está la línea entre el compromiso y la autodestrucción? La verdad es que muchos no la ven, porque en este mundo, cuanto más sufras, más te aplauden. Cuanto más extremo seas, más likes consigues.
Cuanto más cerca estés de desmayarte, más respeto te ganas. Andreas vivió al borde y terminó cruzándolo. Antes de morir, Andreas ya presentaba síntomas claros de que su cuerpo estaba colapsando. Su piel estaba constantemente reseca, sufría calambres intensos, su sistema digestivo tenía dificultades para procesar comida, dormía mal, su presión arterial estaba alterada, pero nada de eso lo detuvo. Al contrario, lo interpretaba como señales de que estaba en forma de competencia. Su entorno tampoco actuó. Algunos entrenadores, colegas y patrocinadores sabían lo que ocurría, pero nadie se atrevió a intervenir, porque Andreas era un ícono. Y en este negocio, cuando un ídolo funciona, nadie quiere romper el hechizo. Ese es otro de los puntos más oscuros de su historia. El silencio colectivo. Todos veían, pero nadie decía nada, porque mientras el cuerpo brillaba en tarima, nadie se preocupaba por lo que pasaba por dentro. Lo más paradójico de todo es que Andreas fue prisionero de su propio cuerpo. Su físico era su legado, su carta de presentación, su obsesión y también su condena. No podía aflojar, no podía aumentar un poco de grasa, no podía tomarse un mes libre, porque todo el mundo lo admiraba por ese cuerpo imposible, y él sentía que si lo perdía, perdía su identidad. ¿Te imaginas vivir así? Ser aplaudido por algo que te está matando lentamente. Saberlo, pero no poder detenerte, porque ya no sos vos, sos la imagen que otros esperan de vos. Andreas era fuerte, sí, pero también estaba atrapado, y cuando finalmente su cuerpo dijo basta, nadie pudo salvarlo. La muerte de Andreas Münzer no es solo una historia triste del culturismo, es una advertencia universal, un recordatorio de lo que puede pasar cuando confundimos salud con estética, cuando glorificamos lo extremo, cuando perseguimos la perfección sin frenos. Él no fue un loco ni un ignorante, fue un hombre inteligente, metódico, apasionado, que cayó en una trampa que él mismo ayudó a construir. Su final fue trágico, sí, pero también fue inevitable, en un sistema que premia la apariencia por encima de todo. Hoy, casi 3 décadas después de su muerte, el culto al cuerpo sigue más vivo que nunca, pero pocos recuerdan que la perfección tiene un precio, y a veces ese precio es la vida misma. Desde Gains Hierro Club no te traemos esta historia para juzgar, sino para reflexionar, para que entendamos que no todo lo que brilla es saludable, que detrás de cada cuerpo perfecto puede haber una lucha interna, y que el verdadero poder no está en tener músculos de acero, sino en saber cuándo parar. No olvides suscribirte, dejar tu like si esta historia te impactó y compartir este video con alguien que necesite escucharla, porque la perfección puede matar, y Andreas Münzer fue su víctima más perfecta. Nos vemos en el siguiente video.